Buenas a todos, me llamo Georgia de Santis y este es mi primer vídeo de YouTube. Vengo de un pueblito pequeño de Málaga llamado Nerja y este canal lo he creado principalmente porque durante muchos años la relación que yo tenía con la comida, con mi cuerpo y con el deporte era muy complicada. Y el fitness terminó ayudándome en mi vida a nivel mental y a nivel también físico. Así que aquí quiero compartiros mi historia, mis vivencias, todos mis consejos que yo pueda daros para ayudar a que vuestro proceso sea un poquito más tranquilo y poder ayudaros en el proceso para que no os sintáis solos, ya que mucha gente pasa por todo esto hasta más y consigue salir de ello muy bien. Soy nueva en YouTube, así que esto es un reto para mí. Tenía muchísimas ganas de estar en esta plataforma para poder llegar y alcanzar a muchas más personas, tanto con mi vida como consejos, como todo lo que pueda aportaros y ayudar al máximo número de personas. Así que sin más dilación vamos a empezar un poquito contando cómo empieza todo, cómo empieza mi vida, cómo empieza todo mi cambio y cuando me doy cuenta que realmente tengo un problema. Os voy a dejar una línea de tiempo por aquí abajo para que sea más fácil el recorrido desde cuando empezó todo hasta cuando básicamente hoy en día, que por cierto tengo 28 años, y todo el recorrido, todo habrá puntos de inflexión, puntos que me han ayudado a comprender que tenía un problema, que tenía que buscar una solución y cómo encontré esa solución. En este primer vídeo voy a contar mi historia personal, mi historia con la comida, mi historia con mi cuerpo, con mi cabeza, todos los cambios que pasé desde muy pequeña hasta el punto en el que estoy ahora. Cómo pasé de ser una persona insegura, atrapada, a una persona que sabía que podía cambiar, una persona que podía buscar el camino en el que saliera de ese bucle y aprendiera a quererse. Así que empezamos y lo primero de todo, aunque parezca que me estoy yendo a la época jurásica, voy a hablar de mi infancia. Mi infancia es muy importante en mi historia, ya que mmm, fue un punto de inflexión para mí. Pasó algo y a partir de ahí cambió todo lo que venía después. Básicamente yo de pequeña era una persona súper activa, una persona que le encantaba jugar, le encantaba correr, creo que como todos los niños, era una niña sin complejos, sin ningún tipo de pudor de nada, hablaba con todo el mundo, una niña feliz, una niña tranquila, que corría, que saltaba, no me podía quedar quieta. ¿Qué pasa? Que en esa época, a los 6 años, 7 más o menos, mis padres se separaron. ¿Y qué pasó ahí? Pues yo no lo recuerdo como algo traumático porque realmente era muy pequeña y no tengo muchos recuerdos de esa época, pero sí recuerdo algo. Recuerdo que lo que empecé a hacer fue refugiarme en la comida. Realmente no tenía ningún motivo, simplemente pues comía, comía, comía y es verdad que en mi casa nunca había comida chatarra como tal, no teníamos Coca-Cola, no teníamos patatas, no teníamos, mi madre no cocinaba fritos, nada de eso. Es más, era todo muy, muy sano. ¿Qué pasa? Que yo, pues en vez de mi porción de chica de 6 años, me comía porciones pues como una adulta. Realmente no entendía por qué hacía todo eso. Simplemente comiendo era feliz, ahogaba todas mis penas que dentro de mí tenía, porque realmente yo por fuera no me daba cuenta, pero lo hacía. Ese fue el primer punto de inflexión o digamos punto de partida, donde a partir de ahí todo empezó a hacerse una bola cada vez más grande. Yo ahí no tenía conciencia de absolutamente nada, no sabía lo que eran problemas alimentarios, conducta mala con la comida, relación mala con la comida, perdón. No entendía nada de eso. Yo solo comía, era feliz, me ponía delante de la tele, comía, fin, no había más. Y además era una persona muy activa. Como he dicho, siempre he sido un terremoto y a partir de ahí también lo era. ¿Qué pasa? Que comía más de lo que gastaba. Aquí viene el segundo punto de inflexión o el segundo punto importante de todo mi cambio y de todo mi proceso a nivel mental.
Yo desde muy pequeña, como he dicho, era muy activa y más o menos a los 10 años, así, 7 entre 7 y los 10, no me acuerdo muy bien cuándo empecé. Bueno, en esa época probé mil y un deportes: natación, baloncesto, karate, bueno, hice teatro, hice baile, hice mil cosas. Yo era una persona que no podía estar quieta, pero obviamente con un poquito de sobrepeso. Pero encontré mi deporte. Encontré un deporte que me hacía sentir muy bien, que era un deporte de equipo, y ese fue el vóley. Tuve como unos 7 años desde muy pequeña y me encantaba estar con mis compañeras, jugar. ¿Qué pasa? Que ahí hubo otro punto de inflexión. Yo me acuerdo de, y voy a contar una anécdota, algo muy importante que pasó un día en especial, un día de partido. Eh, para poneros un poco en contexto, esto se trata de la ropa, cómo me quedaba. Em, pues era una persona con sobrepeso, además siempre he sido muy alta, mido 1,74 más o menos hoy en día, y yo crecí muy rápido. Yo era muy alta desde muy pequeña, ya estaba desarrollada, entonces me veía un poco diferente a mis compañeras que pues tenían el cuerpo de niñas de 10 años. Yo tenía un cuerpo pues a lo mejor correspondiente a una de 13, 14. ¿Qué pasa? Que al tener también mi sobrepeso ese día, para poneros otra vez en contexto, que me lío, em, mi entrenador no nos daba unas equipaciones personales para todos los partidos, sino que llegaba el día del partido o el día antes y había un cuartillo donde estaban todos los uniformes, todas las equipaciones, y pues elegía la que íbamos a usar, y el día siguiente pues teníamos esa equipación, o directamente en el camerino, en el vestuario, perdón, nos la daba. Pues yo siempre había usado el número 4, y esto es importante. Para mí era mi número, tal, he nacido ese día, y llegué al vestuario y vi que mi número estaba ahí. Me puse súper contenta porque muchas veces las niñas pues te quitaban los números. Yo llegué ahí, estaba mi número, vi que la talla era una L y me puse muy feliz. ¿Por qué? Porque no sé si habéis visto, pues los uniformes, las equipaciones de vóley son súper pequeñitas, son súper ajustadas. ¿Qué pasa? Yo en esa época no me sentía muy bien con mi cuerpo, entonces ese día habían traído la equipación que era de la senior, era mucho más grande, más holgada, y mi talla estaba en mi número. Y dije, vaya, es el mejor día de mi vida porque voy a jugar cómoda, voy a jugar anchita, tranquila. ¿Qué pasa? Que una compañera mía, pues ese día le dio por coger el número 4 y me tocó coger otro número. Dando la casualidad que ese otro número, pues la talla era una S. ¿Qué pasa? Cuando yo me embutí en ese mini uniforme, bueno, perdón, equipación, empecé a notar dentro de mí una inseguridad que no había notado en mi vida. Empecé a compararme, a ver cómo mis compañeras se sentían felices, se sentían cómodas con su cuerpo, y yo no conseguía sentirme así. Yo empecé a sentir diferente a las demás. Y ahí fue cuando pues descubrí las comparaciones, empecé a compararme con todo el mundo, a nivel de cuerpo, a nivel de habilidades, a nivel de todo. Empecé en un bucle en el que ya no disfrutaba ir a jugar, ya era qué equipación voy a tener mañana, qué número va a coger mi compañera porque voy a salir a jugar incómoda. Me sentí muy mal. Ese día, aunque ganamos el partido, me acuerdo, yo estaba muy triste, yo estaba devastada, no podía ni siquiera sentirme un poquito contenta por el partido, nada. Yo ese día fue catastrófico. Ahí es cuando empecé a sentirme de verdad insegura. Y llegamos al tercer punto, un momento de inflexión, un momento de revelación, y el momento que yo lo llamo el momento del quiebre. Básicamente fue el momento en el que yo descubrí que de verdad tenía un problema con la comida, y un problema a nivel que no me quería a mí misma. Ese momento llegó a los 13 años más o menos. Yo con mi familia solíamos ir en Navidad. Soy italiana, entonces íbamos todas las Navidades a Italia para estar con la familia y pues lo típico, Navidad. ¿Qué pasa? Yo tengo familiares también en otros sitios y nos juntábamos siempre en Italia para eso, para Navidad.
Mi primo y yo, pues tenemos 2 años de diferencia y siempre que nos juntábamos, pues éramos muy parecidos, súper comilones, eh, con sobrepeso y siempre nos chinchaban un poquito en la familia con eso, con que éramos muy comilones y que siempre estábamos pensando en comer. ¿Qué pasa? Ese año, no sé qué pasó, nos dio un clic en la cabeza a los dos que cuando nos despedimos, nos prometimos entre los dos, fue como una promesa entre primos, muy inocente. Dijimos, el año que viene, cuando volvamos mm, a la cena de Navidad, vamos a volver como modelos. Sí, suena súper rara la frase o muy superficial, digamos, pero fue así. Fue como una promesa muy inocente entre dos primos que tenían el mismo problema y vivían en sitios diferentes. Cuando yo llegué de ese viaje, lo primero que hice fue pesarme. Llegué a mi casa, me pesé y fue el momento en el que de verdad me autoconvencí, aparte de la promesa que le hice a mi primo, me convencí de que realmente tenía un problema. Yo pesaba 82 kilos. Nunca voy a olvidar ese peso en la báscula. 82 kilos con una edad de 13 años y una altura que obviamente no era igual de alta que ahora, pero unos 70, bueno, unos 60 y largos. Estaba muy sobrepeso. Voy a dejar alguna foto para que lo podáis ver. Eh, Me sentí horrible. Me empecé a mirar al espejo, no me reconocía realmente. No sabía ni cómo había llegado a ese punto, porque yo iba en piloto automático. Yo comía, me veía en el espejo, pero realmente no me observaba de verdad. Solamente hacía que pasaran los días, comía, no pensaba en nada más. Y ese día fue la primera vez que me miré al espejo y realmente no me reconocí. Vi a otra persona y dije, esta no soy yo. Mi cabeza hizo un clic, aparte del clic que hizo con mi primo, y realmente empecé a llorar. Salí del cuarto de baño y le pedí por favor llorando, casi de rodillas a mi madre que me llevara a una dietista. Yo pensaba que esa era la solución, obviamente. Yo, siendo una niña de 13 años, no tenía ni idea de temas de dieta, nunca me había metido en nada de eso. ¿Qué pasa? Que entendí que necesitaba ayuda y ese fue uno de los momentos más importantes de mi vida porque realmente entendí que había algo que no iba bien. En el proceso de la dietista yo empecé muy, muy motivada, muy a tope, tomándomelo todo muy en serio. De hecho, comía muchas veces en mi cuarto para aislarme totalmente de la familia y comer lo que me tocaba. Es verdad que se me hizo muy fácil ya que mi madre también se animó, empezó a ella también a hacer la dieta conmigo, entonces fue muchísimo más fácil. ¿Qué pasa? Que aquí llegó otra amiga mía llamada la obsesión, que literalmente me controlaba la vida. Yo pesaba todo, me pesaba todos los días, hasta 3, 4 veces al día yo me pesaba para ver si había perdido medio gramo más o había cogido medio gramo. Entré en un bucle en el que la comida controlaba mi vida. Todo era, hago deporte, luego como con recompensa. Em, Aguanto más tiempo para comer menos, saltarme una comida. Hacía todo ese tipo de juegos para intentar adelgazar lo máximo posible. Entonces, realmente hice bien en contactar con un profesional. ¿Qué pasa? Que me lo tomé de una manera a nivel muy obsesivo. A partir de ahí entendí que era una persona muy disciplinada, pero me estaba llevando a un extremo. No son buenos los extremos, chicos, ni el extremo obsesivo ni el extremo de no hacer nada. Hay que llegar a un nivel en el que haya un balance, un poquito de saber cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar y no sobrepasarlos porque te puede pasar cosas muy graves como lo que voy a explicar a continuación. Bajé muchísimo de peso en esa época y mi prioridad era esa, era adelgazar. Realmente no entendía por qué comía eso, qué me hacía en el cuerpo, por qué lo tenía que comer, sino yo comía sabiendo que eso me iba a hacer adelgazar. Mi único objetivo en la vida en ese momento era adelgazar, verme cada vez más delgada.
¿Qué pasa? Que yo, aunque hubiera perdido bastantes kilos, porque en 3 meses llegué a pesar unos 67 kilos, pues de 82 a 67 son bastantes kilos, ¿vale? Y en muy poquito tiempo, no era feliz, realmente me seguía sintiendo igual, seguía por dentro mi inseguridad, me sentía menos que los demás, me comparaba con todo el mundo, con las redes sociales, con mis compañeros, con todo. Y nunca era suficiente, siempre quería más, más, más. Llegué a obsesionarme tantísimo que cada vez que metía algo de alimento, sabía exactamente las calorías que tenía cada cosa. Y me empecé a obsesionar tanto que realmente ya no disfrutaba nada, no disfrutaba las salidas con mis amigas, no disfrutaba la comida, solamente disfrutaba pues cuando veía que en la báscula había perdido medio kilo más. De hecho, hasta mi dietista, me acuerdo que finalmente me llegó a decir, tienes que parar de perder peso porque perdí como 7 kilos más de lo que ella había pautado para llegar a un punto sano y que no me diera un rebote ni, o efecto rebote después de perder tantos kilos. Porque yo después de todo, al final no tenía muchísimo sobrepeso. Es verdad que era una persona muy grande y crecí muy rápido, pero no estaba obesa. Era simplemente, pues eso, unos 10, 12 kilos de más, que al final, siendo tan joven, fue súper rápido perderlos. ¿Qué pasa? Que todo ese proceso no se hizo de la manera correcta, de nada a todo, y me dio pues eso, un efecto rebote, pero a nivel mental, no corporal. Nunca llegué a recuperar los kilos, después me mantuve, lo que pasa que lo que sí se quedó en mi cabeza fue la inseguridad y fue el no quererme nada a mí misma. Bueno, y llegamos a otro punto de inflexión o punto muy importante en mi vida y en todo mi cambio, que fue cuando pues decidí irme a Gales a vivir, porque mis tíos son de allí, y decidí irme pues eso, en 9 meses, lo que duraba un curso, y nada, me fui para allá. Yo era una persona un poco tímida, siempre había tenido amigos, pero un grupo reducido. Era tímida, insegura, no muy abierta, siempre muy desconfiada con la gente y necesitaba ese tipo de viajes para poder abrirme y sentirme pues una persona nueva. Quería un cambio en mi vida y pues como todo lo que he contado detrás, yo venía de muchos problemas y quería pues eso, liberarme de todo, saber que estaba en un sitio nuevo, con gente nueva y cambiar. ¿Qué pasa? Que yo pensé que un cambio de país me habría ayudado un poco a cambiar mi mente, a cambiar todo lo que yo estaba sintiendo por dentro. Pero, por una parte, todo eso lo agudizó. Yo me pasaba los días jugando conmigo misma, jugando, es decir, con la comida. La relación con la comida fue la peor que tuve en mi vida. Eh, no sé por qué realmente en mi cabeza se despertó algo de hay que adelgazar aún más, te ves demasiado gorda. Tenía una dismorfia increíble, me veía en el espejo y realmente veía totalmente cosas diferentes. Y cuando llegué ahí, pues eso, cosas nuevas, amigos nuevos, tal, mucha salida, mucha fiesta, todos los fines de semana a beber, a ella que le gustaba mucho eso, para no pensar tanto. Pero aparte de eso, hacía jueguecitos, hacía, pues me voy a clase sin desayunar, vuelvo y a lo mejor me como una tostadita y espero hasta la cena. Venga, aguanta, venga, aguanta. Mi cabeza solamente repetía ese tipo de palabras. Y luego había días que a lo mejor, como obviamente la acumulación de no comer, no comer, no comer, mi cabeza decía, ahora tienes que comer, hay que meterle gasolina al cuerpo. ¿Qué pasaba? Había días que me comía la nevera entera. ¿Y qué pasaba? Culpabilidad. Era un ciclo vicioso donde aparecieron pues trastornos a nivel mental, TCAs, que no voy a comentar aquí. Eso si queréis haré otro vídeo sobre eso. Llegaron mil problemas, mil inseguridades nuevas y realmente pues yo pensaba que lo estaba pasando bien, pero fue uno de los peores momentos. ¿Por qué? Cuando volví, mi familia se quedó flipando un poco, porque yo realmente volví súper delgada. Yo había perdido aún más, llegué a la barrera de los 50.
Yo siempre había sido una chica de 60 y algo kilos y de repente llegué a 55, 56. Estaba muy, muy delgada. No sé si se aprecia en la foto realmente, porque muchas veces ponía filtros y tal, pero estaba muy, muy delgada. Uno de los momentos de inflexión o punto de revelación, es que no sé cómo llamarlo, em, fue cuando al volver mi mejor amiga me miró y me dijo, tía, te has quedado en el chasis, que es algo que se dice mucho aquí. Estaba esquelética, había perdido toda mi forma, que yo de natural tengo una forma voluminosa, o podemos llamarla así. Siempre he tenido los brazos fuertes, las piernas fuertes desde muy pequeña jugando al vóley. Entonces realmente el no tener masa muscular, mm, estaba en los huesos. Además me dio por lo típico de actividades cardio al máximo, un déficit calórico, totalmente iba a perder peso y ya está. Y fue así, lo que pasa no de una manera sana ni sostenible a largo plazo. Y aquí llegamos a otro punto de inflexión que no sé ni cuál es, creo que es el quinto ya. Fue cuando descubrí el gimnasio. El gimnasio que me ayudó muchísimo a recuperarme de todo lo que venía arrastrando, pero es verdad que no era muy constante. Pues esto fue más o menos con unos 19, 20 años. Tengo 28, así que pues hace unos 8 años yo empecé lo típico, te apuntas al gimnasio, te compras tus cositas, vas súper motivado, 3 meses y fuera. Hacía todo el rato eso. Me apuntaba 3 meses y lo dejaba, 3 meses y lo dejaba. Así creo que fueron durante 2 años. Luego llegó, creo, la pandemia y ahí fue cuando de verdad me puse muy constante, empecé a ver vídeos de todo tipo, leer artículos de todo tipo, empecé a interesarme por qué comer, qué hacía en mi cuerpo, por qué lo tenía que comer, por qué lo tenía que evitar, a dejar de demonizar ciertos alimentos como los carbohidratos, que yo siendo italiana, ¿cómo podía demonizar los carbohidratos? Si es que realmente en Italia se come pasta por la mañana, por la tarde y por la noche, a cualquier hora. Entonces yo empecé como a ver otro tipo de salida, por así decirlo. Ya no era tanto el quiero verme más delgada, sino quiero verme fuerte, quiero poder eh, coger tantos kilos, quiero poder ver mis brazos más definidos, quiero todo lo que conlleva pues un cambio físico en el gimnasio o a nivel fitness. Y sabiendo lo que comía, por qué lo comía y, y qué me iba a hacer ese tipo de comida a mi cuerpo. Y algo dentro de mí cambió, algo dentro de mí empezó a florecer, empecé a ver una salida, una luz, por así decirlo, si nos ponemos así un poco más filosóficos. Y algo dentro de mí empezó a cambiar, no solo físicamente, porque se empezó a ver los resultados, sino a nivel mental. Yo empecé a ver un camino, empecé a ver una salida a todo ese bucle mental que yo me había creado, a todos esos traumas que influían y seguían influyendo en mi vida, hasta que eso, empecé a enfocarme solamente en eso, a aprender, a quererme, a mirarme en el espejo y empezar a aceptarme de una vez. Fue como otro clic en la cabeza que realmente me ayudó a comprender por qué hacía todo eso y a dejar los pensamientos de más delgada mejor, porque realmente no estaba sana y si realmente yo quería pues estar lo más sana posible y hacer deporte y verme bien, no podía seguir por ese camino. Y si pudiera ir atrás, y obviamente cambiaría muchísimas cosas, pero la vida es así. La vida son errores, son aprendizajes y eres lo que eres hoy por todo lo que llevas detrás y todo lo que has aprendido en esos tiempos. Lo importante de la vida es seguir, aunque todo sea negativo o entres en un bucle, a seguir hacia adelante y que no te frene nadie. Es por eso, justo, por lo que yo he decidido dedicarme a esto. No solo ser entrenadora personal para ayudar a personas a cambiar su físico, sino ayudarlas y acompañarlas en el proceso a nivel mental, ya que como podéis ver en mi historia hay tantos altibajos,
hay tantos años de traumas, de inseguridades que se iban sumando y haciendo bola cada vez más y más grande. Entonces, si puedo ayudar a personas a que ese proceso sea mucho más ligero, lo haré. Entonces, es por eso justo que hago todo esto. Espero que os haya gustado y os voy a dejar mis redes sociales justo aquí abajo por si te has sentido identificado, necesitas un cambio, necesitas ayuda. No dudes en contactarme, en contarme tu historia, que estaré encantada de leerla y poder ayudarte en lo que sea. Adiós, hasta un nuevo vídeo.